generación apasionada. Venimos entrenados. Oramos por el clima, esas tormentas amenazantes se corrieron. Me hicieron competencia cuando prediqué esta mañana, pero bueno, en el estadio estalló. Así que, espectacular. ¿Cuántos saben lo que es generación apasionada? Uy, están calladitos. ¿Cuántos saben lo que es generación apasionada? Son unas reuniones de jóvenes unidos de distintas iglesias, reuniones del Espíritu Santo, ¿sí? Donde Dios hace lo que quiere, como quiere, y gracias. Como quiere, cuando quiere, donde quiere. Y nació entre nosotros y el Señor fue agrandando, porque lo que viene de Él y está sano, crece. Lo que es de Él, crece. Y lo que es de Él no se puede parar. Así que crece, la iglesia nos quedó chica ya la última vez, no teníamos más sillas para poner. Así que el Señor nos proveyó de un estadio y allí estuvimos el viernes, más de 1.200 personas, hermoso. Tuvimos algunos temas, pero el Señor se glorificó, como siempre, porque Él hace las cosas. Así que estamos re felices. Yo sé que muchos estuvieron el viernes. ¿Cuántos estuvieron en el estadio de Argentino el día viernes? Bien, gracias por acompañarnos, por ser parte de esto que nació en el corazón de Dios. Y la próxima, porque va a haber una próxima en ese estadio hasta que nos quede chico, o hasta que consigamos otro. Esperamos a toda la iglesia, esperamos a todo, porque Dios hace como quiere. El Señor se manifestó ese día con poder y con gloria. Tuvimos la presencia de muchas iglesias que antes no se habían ni podido involucrar por distintas cuestiones, fueron parte este viernes y fue hermoso. Exaltamos al Señor, sanamos la tierra de cuántas maldiciones, ¿no? Proferidas. El Señor nos llevaba a interceder. En un momento todo el estadio, todos los que estábamos agachaditos, bendiciendo la tierra. Bendiciendo la tierra que Dios nos había dado. Era parte de lo que el Señor nos había dicho a los intercesores. Y el predicador, sin saber nada de lo que nosotros sabíamos, los hizo a todos arrodillarse y bendecir la tierra. Qué bueno. Sobre Vera también tenemos palabra, que Dios va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Dios va a dar vuelta a esa tierra como una media. Sí, y si usted antes no escuchaba nada, ahora va a empezar a escuchar testimonios de esa ciudad. Contamos con sus oraciones. Bueno, ahí en sus boletines ustedes tienen. Esta mañana fui muy larga, así que hoy, la hice muy larga, así que hoy tenemos que, si no se quieren ir a las 3 de la mañana. El Señor es bueno. Viviendo el diseño celestial. Yo esta mañana les contaba que cuando Moisés baja del monte, donde recibió los 10 mandamientos. ¿Cuántos se acuerdan de esa parte? De esa parte de la historia. Dice que se tuvo que poner un velo adelante porque el rostro le resplandecía de tal forma que el pueblo no lo podía mirar, porque el pueblo estaba encandilado por las glorias de Dios que había en este hombre, en el rostro de esta persona, de Moisés. Entonces se tuvo que poner un velo. Y aunque esta es la introducción, esta mañana le dije la previa, muchas veces aceptamos al Señor en nuestro corazón y parte de ese velo, que no nos permite entender la revelación completa del Evangelio, queda en nuestras vidas.
Ese velo se traslada desde los ojos al corazón, muchas veces. Y entendemos a Jesús y entendemos parte del Evangelio, pero no lo entendemos completo. Hagan conmigo el gestito, por favor. Acompáñenme en esto. Yo quiero entender el Evangelio completo. Sí, con la mano y con la cabeza. Completo. Ahí está, me gustó mucho. Viviendo el diseño celestial, el diseño del Padre. Y ahí en la introducción dice, creímos y entendimos el Evangelio a nuestra manera. ¿Vieron como esa canción que dice, a mi manera? Voy a tener que entrenar la próxima. Me tenés que tener una notita, algo. Si no, se lo hago cantar a los que saben. ¿Vieron? Y el Señor me machacaba mucho en este tiempo con eso. ¿Cuántos de nosotros vivimos el Evangelio a nuestra manera? Uy, hay un silencio. Creímos en el Evangelio, por ahí creemos lo que nos gusta, lo que no, bueno, no sé. Creemos como nos parece, creemos a nuestras formas, porque lo recibimos así. Hay cosas que no entendemos, pero bueno, así la vivieron nuestros padres, entonces la seguimos haciendo así. Y no preguntamos, no indagamos, no buscamos en la palabra por qué tengo que manejarme de tal o cual forma. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué la Santa Cena? Porque todos los hermanos unidos recordando al Padre. Hermanos unidos recordando al Padre. ¿Y por qué la Santa Cena? Y no sé, la hacen una vez al mes y bueno, en un culto especial tengo que estar. No sabemos, pero ahí estamos. El Señor nos quiere mostrar hoy la revelación completa. Acompáñenme, capítulo 4. Versículo 4. De 2 de Corintios. 4:4. ¿Estamos? 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como ¿qué? Como sus siervos. ¿Por qué? Porque si no está con el látigo ahí, si no servimos está Dios con el látigo, si no Dios nos va a castigar. Eso se usaba mucho. Yo escuché mucho eso cuando era chica. Pero no es eso, por lo que servimos, sino porque amamos a Dios. Nosotros sus siervos, por amor, ¿de quién? De Jesús. Porque Dios que mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, ¿para qué? Para la iluminación del conocimiento, ¿de qué? De la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Wow! Y hay algunas cosas que me sonaron de este pasaje. Sí, pero Raquel, vos la pifiaste acá, erraste. Ah, qué grande. Vos la erraste porque acá habla de los incrédulos. Y yo que sepa, soy creyente. Y yo pensaba esta mañana y hablamos con los hermanos de esta mañana están tan calladitos como ustedes. Era un poco, entonces pasaba más desapercibido. Pero, ¿cuántos creyentes hay acá? ¿Y qué pasa cuando hay alguna tribulación momentánea? ¡Oh, se me fue el creyente! No sé si a usted le pasó. A mí me pasó. Un par de veces me ha pasado. Y siento ahí la voz del Espíritu Santo. Raquel, ¿no era que vos creías? Así, sí, Señor, yo creo.
Me alineo, ahí voy, me alineo. Pero ¿cuántos creyentes? ¡Qué paradoja! Creyentes incrédulos. Creyentes que creemos para la vida de los demás, pero para la nuestra... ¿No les pasó a usted? Alguien que conozco y que amo mucho dice, a mí me pasa lo mismo que a usted. En este tiempo, el Señor está llamando a la iglesia a que nos alineemos. Que nos alineemos a sus planes, que nos alineemos a sus proyectos, que nos alineemos a sus pensamientos, a su sentir, ¿sí? A su mirada. Ya no es más como nos parece, como nos gusta, como entendimos. El Señor nos quiere enseñar de nuevo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de renovar el espíritu de nuestra mente? Es volver a aprender lo que vos pensabas que ya sabías. Bueno, el Señor quiere volverte a enseñar. Volverte a enseñar. Porque si vos creíste algo a tu forma, el Señor te lo quiere enseñar de nuevo y te lo quiere redimensionar. Y el Señor en este tiempo quiere que Casa de Dios, la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia de Jesucristo de toda Argentina, se alinee a sus planes, a sus proyectos y ¿sabes qué? A sus formas. Decirle al lado, a sus formas. Ay, a sus formas. A del otro lado decirle, a sus tiempos. Me gustó esa, me gustó. Y después decirle, ¿vos sos el creyente creyente o creyente incrédulo? El versículo 4 habla de esto, ¿no? De que el enemigo no quiere que nos resplandezca la luz de Cristo. Y en el versículo, en el 5 habla de que servimos a Dios por amor. Si no servís a Dios por amor, la estamos pifiando, estamos cerrando, es en vano. Pero el versículo 6 dice que Dios mandó que resplandeciese la luz. Y también que resplandeciese en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que seamos iluminados. ¿De qué? En el conocimiento de su gloria. El conocimiento de su gloria. Sigamos un poco más. Vamos a ponernos de acuerdo en algo. Tenemos en este tiempo que desestimar nuestras formas. Muchas veces creemos que el evangelio son tradiciones. Bueno, mi abuelo lo hacía así, mi papá lo hacía así, yo tengo que hacer igual. El Señor tiene una forma nueva para trabajar con vos. Hay palabras nuevas para vos. No son fórmulas, no son costumbres, nosotros somos de acostumbrarnos a las costumbres. Venimos, nos sentamos casi siempre en el mismo lugar. Fíjense si no. Yo los sábados los vuelvo locos. Cámbiense de lugar. El que se sienta atrás se sienta adelante. El que se sienta adelante se sienta en el costado. Siempre tenemos un banco que he preferido y siempre nos sentamos en ese lugar. Si nos paramos y cantamos así, si no aplaudimos, parece que no somos evangélicos. Y gracias. Muy de costumbres. Hagan conmigo. Despojémonos. De las costumbres. De las tradiciones. De las fórmulas. Y ahora en serio. Me despojo de mi manera. Vamos con el gestito. Me despojo de mis maneras. ¿Para qué? Para tomar las maneras de Dios. Las formas de Dios. Lo que Él ve, lo que Él siente, eso, me apropio de eso. Viviendo el diseño de nuestro Padre Celestial. Y yo les puse ahí en el punto número 1, ¿cuál es el diseño? Mi reloj no se quiere, ahí está. No se quiere quedar quieto. ¿Cuál es el diseño
de Dios. Porque la Biblia habla de esto. Vamos, acompáñenme al versículo 7. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Qué es lo que tenemos que dejar? No los escucho. Tenemos que dejar nuestra y tomar las maneras de algunos, me lo dicen despacito, con seguridad. Esa frase también me suena. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no, en apuros, mas no, perseguidos, mas no, qué tremendo, derribados, pero no, llevando en nuestro cuerpo siempre, por todas partes, ¿qué? Para que también, ¿qué? La vida de quien se manifieste en nuestros cuerpos. ¡Wow! ¿Cuál es el tesoro? Vamos de nuevo. Ustedes lo tienen, encima tienen el machete ustedes. ¿Cuál es el tesoro? El Evangelio. No el libro, los papeles ni la tapa. Porque a veces pensamos que si tiene borde dorado, ¡oh! Mi Biblia tiene borde dorado. No, es el espíritu de la palabra. Es ese tesoro, el espíritu de la palabra. Hagan conmigo, el tesoro, palabra de Jehová, vaso de barro. Hagan conmigo, esta mañana y no le gustaba ni medio que le hable del vaso de barro. El tesoro, vaso de barro. Es lo que hay, hermano. Vaso de barro. Algunos con más rollitos, otros con menos. Pero tenemos que amarnos, porque así nos amó Cristo. Y nos amamos. Este es el tesoro del Evangelio, en este vaso de barro. A ver, ¿cuántos tienen tesoro del Evangelio? ¿Y cuántos son vasos de barro? Ah, ahí está, se sintieron identificados, bien. Logramos. Y yo les pregunto, ¿qué es el tesoro del Evangelio? Bien. Nos quedamos siempre con el ABC y al enemigo le conviene. Pero en esta noche vamos a hablar un poco más profundo del ABC. ¿Es bueno el ABC? Sí, pero si en la escuela no hubiéramos quedado solamente con el ABC, no podríamos leer, no podríamos estudiar el resto de las materias, ni ir a la facultad, ni nada de eso. Solamente 3 letras, A, B y C. ¿Es todo el ABC? No, hay 25 letras más todavía. ¿Vamos? Y el cristiano muchas veces se conforma con la salvación eterna. Yo soy salvo y tengo salvación eterna. Hagan conmigo. ¿Cuántos están felices de que tenemos salvación eterna? Yo estoy feliz. Porque por siempre viviré en su presencia. Y estoy feliz porque Él me rescató y me dio salvación, no por un tiempito y nada más, sino eterna, para siempre. Salvación eterna. Pero el problema del creyente es que ahí aparece el velo de nuevo. Ahí aparece eso que no nos permite conocer más. Porque aparte, decí conmigo, aparte de la salvación eterna, nos dio con Jesús todas las cosas. Hagan conmigo, con Jesús todas las cosas. Ahí me encantó. Me va bien, me gusta esa expresión corporal. Nos dio con Jesús todas las cosas. Paz, perdón,
prosperidad, restauración. Vamos a leer de nuevo este pasaje porque a mí me gustó. El tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea de Él. Y después dice, atribulados, ¿cuántos están en alguna tribulación? Sí, a mí también me pasa. Mas no angustiados. Cuando la angustia entra, tenemos que, empieza la lucecita roja que dice danger, danger, danger. Peligro, peligro, peligro. Desterremos la angustia. ¿Sí? Porque Él es tu ayudador. Atribulados, mas no angustiados. En apuros. ¿Cuántos están en apuros? El viernes, en el estadio, cuando pusimos las luces y el sonido, ¡cuac! La luz. No me... Probemos de nuevo. Eran, no sé, las 5 de la tarde. Y a las 8 venían todos. ¡Uy! ¡Apuros! ¡Apuros! Cuando te cae gente a comer y no hay nada en la billetera, ¡apuros! Cuando cae de algún impuesto. Mas no desesperados. Porque papá está en el timón. No mi papá de carne. Papá celestial está en el timón. Está en el trono. Está en el trono y Él se encarga de todas las cosas. Se encargó del clima, se encargó de la luz. ¿De cuántas cosas se encargó? Perseguidos más, ¿no? Desamparados. Él es mi amparo y mi fortaleza. Cuando leía esto era una cosa que, como la mechita del calefón, ¿vio? ¿Vio el pilotito del calefón? Que cuando abrís la canilla, se encienden todas las llamitas. Pero mientras está el pilotito tranqui, no resalta mucho el piloto del calefón. Apenita una pequeña llama, minúscula tal vez. Pero cuando se abre la canilla, y leía este pasaje, y el Señor me hacía, ese va a quedar para la historia. Me van a ver y van a decir, ese es el Evangelio. ¿Cuántos tienen una semana de creyentes? Que conocen a Dios. Hoy los que vinieron por primera vez, bienvenidos. ¿Cuántos tienen un año de que conocen a Dios y su palabra? ¿Están acá? ¿Cuántos tienen 3 años? ¿Cuántos tienen 10 años de iglesia? 10 años de conocer a Dios. ¿Cuántos tienen 20 años de conocer a Dios? ¿Cuántos tienen 30 años? ¡Wow! ¡Wow! Pero díganme usted, ahora esto no me conteste porque cuando contestan en voz alta tendemos a mentir. ¿Cuántas veces conocemos a Dios? Conocemos que Él murió en la cruz para darnos, hagan conmigo, salvación eterna. Pero no conocemos al Dios que nos da paz. ¿Escuchaste bien? Tenemos años de venir a la iglesia, conocemos de Jesús, nos predican todos los domingos, todos los miércoles, todos los jueves, todos los viernes, todos los sábados, todo. Y estamos contentos porque tenemos salvación eterna, pero no conocemos al Dios de paz. Y el Señor me decía, yo le quiero enseñar a mi iglesia a tener paz. Yo quiero que vivan lo que yo preparé para ellos. Yo quiero que vivan esa paz, me decía el Señor. Yo quiero que vivan el perdón. Hoy hablábamos esta mañana, leía un libro y un testimonio dentro de ese libro de una mujer que tenía 50 y pico de años, era bien grande, ya casi 60,
Por lo menos eso es lo que me acuerdo. Póngale 60. No me acuerdo, no sé si era 58, no importa. Póngale 60. Y la señora está en una administración, el Señor le enseña que tiene que perdonar. ¿Sí? Y pudo soltar el perdón de cosas que le habían pasado en su infancia, que le habían anclado a su pasado. ¿Sí? Y el Señor te quiere enseñar a perdonar. ¿Sí? Dios mandó a su Hijo a la cruz, siendo Dios, lo escupieron, le pegaron, lo maltrataron. La muerte de cruz era una de las muertes más vergonzosas que había en esa época. Y sin embargo, ¿sabés qué dijo cuando estaba en la cruz muriéndose? Papá, perdónalos. No saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y hoy te digo, iglesia, yo sé que hay historias muy duras y muy feas, pero si no soltamos las amarras, si no cortamos ese ancla, vamos a estar siempre en el pasado. Siempre que quieras crecer, siempre que quieras avanzar en tu vida, vas a estar anclado en eso que pasó una vez. Eso también está en el tesoro de papá, que te lo regaló para vos. Yo quiero que crezcas, dice el Señor, que avances, que te desarrolles, que seas fructífero en todos los que emprendas. Pero ahí está ese ancla tironeando, que no te deja avanzar. Y el Señor quiere que experimentes el perdón, perdonar a otros del daño, perdonarte a vos mismo, pedir perdón a otro. No sabe cómo te libera. No saben cómo se liberan. Y ahí está el Espíritu Santo para enseñarnos. Hagan conmigo, todas las cosas. Con la manito, si me pueden hacer también el gesto. Todas las cosas. Algunas. El Señor me dijo, yo le puedo enseñar a cantar, a los hermanos a ofrendar, pero a perdonar, no, me da mucha fiaca. El Señor dice, ¿algunas cosas te voy a enseñar? ¿Qué dice? Todas las cosas. Y saben que la palabra me consuela. El otro día hablaba con Esteban, porque yo le digo, el Señor a mí me tiene que dibujar lo que me tiene que decir, porque a veces no me entra. Y el Señor me tiene que hablar una vez, 2 veces, 3 veces, y me tiene que hacer un plano, porque yo no alcanzo a entender. Y hablábamos con Esteban, dice, la Biblia dice que aunque fuéramos torpes, no nos apartaremos. Decí conmigo, aunque fuera torpe, el Señor puede enseñarme todas las cosas. Ahora tengo un hijo que va a la escuela y le ayuda a hacer la tarea. Y me acuerdo de cuando mi mamá me enseñaba a hacer la tarea, me hacía renegar mucho a mi mamá. Lo que se siembra se cosecha, me dicen acá. Sí. Señor, el Señor nos enseña todas las cosas. Por más que creo que la madera esta era más blanda que mi cabeza. Mi hijo es muy inteligente. Pero yo era bien cuadradita, hermano. ¿Vieron el dado? Así, bien cuadradita. Bien, no, mami. Bien. Hermano que venía a mi casa, era hermano que la veía sufrir a mi mamá, entonces se sentaban conmigo para tratar de entender las divisiones. ¿No es cierto, Ivana? Y si me habrá ayudado Ivana con la tarea, Marta Villagra hoy es pastora, sus hijos hermosos. Todo el que iba por casa se compadecía de mi madre y me ayudaba a hacer la tarea. ¿Y la M con la A? Pa, le decía. Pero el Señor nos consuela, aunque fuéramos torpes, no nos apartaremos. Aparte,
me enseñaron, por la misericordia de Dios, un pasaje que dice, el que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él dará, ¿cómo? Y un poquito para que zafes, como para que llegues a un 6, ya está. Si le pedías a Dios, ¿cómo dice que te va a dar? ¿Cómo? Y yo estoy feliz porque terminé siendo abanderada de la primaria, estuve así de esa abanderada de la secundaria. Estoy feliz. Mami, hubo fruto de esas lágrimas. El Señor fue bueno. ¿Me perdonaste, nona? Perdóname por hacer renegar tanto. Es que, no sé, era como muy difícil para mí en ese momento. Después logramos avanzar un poco más. Y me fui totalmente. ¿Qué es ese tesoro? Hablamos de la paz, hablamos del perdón. Hablamos que Él nos enseña todas las cosas. Todas. Yo creo que si le pedimos al Señor que nos enseñe a cocinar, también nos enseña. Pero, bueno, otro tema. Vamos a ir al que punto que ustedes tienen ahí. El Señor quiere que vivamos una prosperidad. ¿Y saben cuál fue el freno de la iglesia por años? El freno de la iglesia por años fue la economía. Me parecía que teníamos un cepo ahí, atando los pies de la iglesia, atando las manos de la iglesia por años. Me rebelo. ¿Cuántos se rebelan conmigo? Me rebelo con esto. Ese no es el evangelio del reino. Ese no es el evangelio que Él preparó para mí. Ese no es el evangelio que Dios preparó para mí. Quiero que me acompañen en 2 de Corintios capítulo 9. Por un ratito nos vamos a ir a otro capítulo, pero esto lo tienen que leer. Agarren un avirome, un fibrón, o aquellos que no quieren escribir su Biblia, anoten en un papel. 2 Corintios capítulo 9. Ese lo tenemos preparado ahí. Capítulo 9, versículo 7 y 8. Y el domingo pasado, yo le hablé a la iglesia del ofrendar, pastor. Yo aproveché que usted no estaba. Y hablamos de sembrar. Que no es la tierra la que necesita la semilla, sino la semilla que necesita la tierra. ¿Hablé muy rápido? La tierra está bien como está. La tierra produce lo que vos pongas adentro, pero la semillita, si no cae de tierra, se seca, no tiene fruto. Entonces, no es la tierra la que necesita la semilla, sino la semilla la que necesita de la tierra para dar fruto. ¿Sí? Y esto hablamos en la ofrenda. No es la iglesia, ni es un ministerio el que necesita tu dinero, sino que es tu dinero, que para que dé fruto, tiene que estar invertido en el lugar donde Dios te indica. En el lugar que vos decís, acá está el Señor, esta es buena tierra, acá siembro para que me dé 100 por 1. Y espere, y cuando usted siembra, espere porque va a venir bendición. Algunos dicen, no, pero yo no lo hago para que venga el dinero. Pero el Señor te está diciendo que Él te lo quiere dar. Recibilo. Ser próspero. Entonces, esto viene hablando de... Esperen que me confundí de hoja. Viene hablando de la ofrenda. Pero nosotros no vamos a puntualizar en el versículo 8, pero vamos a leerlos desde el 7. Cada uno de como propuso en su corazón. ¿Sí? No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo le voy a preguntar una cosa. Nunca se maneje por la necesidad. Esto tiene que ser un cambio de mente, cambio de estructura desde adentro para afuera. La necesidad no es Dios.
Los hijos de Dios se manejan por lo que dice Dios, no por lo que dice la necesidad. Y Dios te va a dar abundantemente. ¿Vamos? Cada uno dé como propuso en su, no con tristeza. Si da con tristeza, mejor no dé. Ni porque Dios ama al dador alegre. Y escuchen y este subrayenlo y todo. Con todo. ¿Y poderoso es quién? Para hacer que abunde en ¿quién? En algunos. En nosotros, ¿qué? Algún poquito de gracia, toda gracia, ¿a fin de qué? Teniendo algunas veces en algunas cosas, siempre, en todas las cosas, todo lo... Hay muchas palabras que me impactan de acá. Y poderoso es Dios, eso ya lo sabemos, pero en esta parte nos agarra un poco la incredulidad a los creyentes, ¿no? Para hacer, ¿qué? Subrayen, abunde subrayen nosotros, toda gracia, regalo de Dios. ¿A fin de qué? Teniendo, subrayen, siempre, todas las cosas, todo lo suficiente, hasta que abunde, para que abunde para toda buena obra. Qué bueno, ¿subrayaron? Ese pasaje, no es que teniendo los primeros días del mes lo suficiente y los otros hace figurita, estirala como chicle, fíjate, que te alcance que te baste mi gracia, ¿eh? Sino que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo, hasta que abundéis, ¿para qué? Para que te quedes vos con todo y lo guardés y seas millonario. Para que hagas buenas obras. Y hay otro pasaje que me gusta mucho, que habla de que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Pero hay una característica, el que siembra, cuando siembra para él y siembra para vender o para dar. El que come y se come todo lo que compra. Ustedes cuando compran un cuarto de pan, comen un cuarto de pan. No compran para el otro día y para el otro y para el otro y para el otro y para dar. Y generalmente compramos o recibimos. Pero dice, seamos sabios. ¿Cuántos quieren semilla? Porque la semilla no solamente te da a vos, como tiene fruto, sino para dar. El que pide pan, pide escasamente. Después no se queje si no tiene para prestar. Pero yo pido semilla. ¿Saben qué dice el Señor? Que en la economía del reino vas a prestar y no vas a pedir prestado. Esa me gustó. A ver acá, ¿quién me sigue? El Señor dice que vas a prestar y no vas a pedir prestado. Amén. Bueno es Dios, para que abunde siempre todo lo necesario. Hagan conmigo. Bueno es Dios, para que abunde siempre todo lo necesario. Agarrá tu alacena y orale, para que abunde siempre todo lo necesario. Ese es el tesoro. Ese es el tesoro. Y nos quedamos a veces con el ABC. Y dice la palabra que en Él, en Jesús, Dios nos dio a todas las cosas. Decí conmigo, todas las cosas. Prosperidad, restauración de familias, restauración de matrimonios. No me quiero extender, pero en este tiempo
El Señor nos está mostrando que Dios tiene diseño con los hijos. ¿Cuántos tienen hijos acá? Dios tiene diseño con tus hijos. Cuídalos, ministrales. Ministrales. Y ponele mano, orá. ¿Saben qué? Nosotros creemos lo que creen los papis. Si los papás revienen en la iglesia y en casa son incrédulos, déjame decirte que tu hijo, cuac, incrédulo también. Porque ellos no te ven a vos solamente en la iglesia. Te ven cuando llega la boletita de la luz, te ven cuando traen una mala nota de la escuela, te ven cuando te maltrató el jefe y cuando cayó la suegra de visita para quedarse varios días. Lo de la suegra pegó. Lo de la suegra pegó. Amados, ese tiempo de ministrar a nuestros hijos, Dios quiere restaurar las familias. Este es el tesoro del Evangelio. ¿Saben cuál es el tesoro del Evangelio? Es poder. A ver, yo pregunto y ustedes contestan. ¿Cuál es el tesoro del Evangelio? Poder de Dios. Ese es el tesoro del Evangelio. Poder de Dios, donde los enfermos se sanan. Donde vos fuiste al cajero, no tenés que cobrar nada, pero ahí salió. Pero se habrán confundido. No, eso es lo que está en su cuenta. Recíbalo, hermano, regalo de papá. Para restaurar los matrimonios. Gente, el mundo te desahucia tu matrimonio, pero en el Señor hay restauración. Esta mañana hablábamos de los diagnósticos. Los diagnósticos, ¿cuántos han tenido alguna vez un diagnóstico para atrás? Mal. Pero en Dios hay sanidad, hay restauración, porque el Evangelio es poder. Y el Evangelio es venir a la iglesia y cantar. El Evangelio es poder. Me encantaba porque con los jóvenes estuvimos hablando de la ofensiva. Sí, estuvimos muy tranquilos por mucho tiempo. Pero es el tiempo donde Dios está alineando a la iglesia a que usen este tesoro que es poder. La ciencia desahució, pero el poder de Dios dice otra cosa. La economía del país dice algo, pero el poder de Dios dice otra cosa. Me acuerdo un día, lo conté en un ayuno, me llaman para hacer una encuesta. Cuando fue lo de que el dólar, que no se podía ni comprar ni vender más, y qué sé yo. Y me preguntan encima que yo conozco muy poco. Me dice, ¿usted viaja? Y yo pensaba, yo no, pero yo trabajo con los misioneros viajan todo el tiempo. Entonces yo le contesté, sí, viajo. ¿Usted compra tecnología? Mi esposo compraba y vendía computadora y todo lo que tecnología. Sí, le digo yo. ¿Y no le asusta lo del dólar? No. Pero usted no me entendió, me decía la chica. Y yo le decía, es medio largo de explicar, pero yo tengo un Dios aparte. Bueno, ¿y qué respuesta pongo? Ponga la que a usted le parezca, le digo yo. Mi situación, a mí no me va a ir como dice el país. A mí me va a ir como dice Dios que me va. ¿Cuántos cristianos dicen eso? A mí me va como papá dice que va. A mí me va como papá dice que va. Eso no terminó ahí.
poquito tiempo me chocaron el auto mal. Lo tuvimos que reconstruir. Algunos se acuerdan del Corolla. Que Dios lo tenga en la gloria. No, mentira. Lo tuvimos que reconstruir. Y me acordaba de lo que le había dicho a la mujer. Y teníamos que pagar y nos prestaron dólares y teníamos que devolver dólares. Y me acordaba de lo que le había dicho a la mujer. Digo, a mí Dios nunca me hizo faltar nada. Y aunque el hombre que me chocó no tenía ningún papel, todo para atrás, no importa. Aunque este hombre no me dé lo que corresponde que me dé, yo iba con Ángela chiquitita en el auto. Y aunque este hombre no me dé nada, papá me va a dar lo que necesito. Dicho y hecho, el Señor puso su mano sobre nosotros, pudimos salir al poco tiempo, lo arreglamos, lo vendimos, compramos otro y hoy nos bendijo el Señor con un auto mucho mejor de lo que podríamos comprar, de lo que nosotros pensábamos que podíamos. Y yo te voy a decir una cosa, cuando vos te manejás a tu manera, pensás lo que podés. Pero cuando te manejás a la manera de Dios, es más de lo que pensás y de lo que entendés. ¿Cuántos están con el Señor acá? ¿Cuántos están conmigo? Te redimensiona el Señor. Te redimensiona. Más de lo que pensás y entendés es lo que tiene papá para vos. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder. Muy dormido salió ese. Porque el Evangelio es poder. Esa me gustó. Esa me gustó. Cuando se levanta un gigante, la otra vez lo hicimos dentro de la plataforma, tuvo que huir el gigante porque le pegaba en serio. ¿Saben que el Señor nos llamó a destruir las obras del diablo? Y esto es poder de Dios. Porque no lo podemos hacer a nuestra manera. Pollitos mojados. No podemos a nuestra manera. Tiene que ser a la manera, en los tiempos, con las formas. Uy, eso me gustó. Entonces, nos despojamos de nuestras maneras para tomar lo que Dios. Yo hay algo que acá quiero hablar y es del diseño de Dios en la familia. Porque yo veo que el enemigo atenta contra las familias afuera de la iglesia y adentro. El otro día hablaba con un juez que es cristiano, decía, llegan matrimonios, el 50% de los matrimonios que llegan para divorcio, el 50% son cristianos. Y a mí me dio una ira santa de repente. Me agarró la tanada, que me brotó como el fueguito que hizo push, pero no era muy del espíritu y de la palabra. Casi agarro la espada y empiezo a cortar por todos lados. El Señor me dijo, tenés que enseñar a tu gente el diseño de Dios para la familia. Miren, qué importante que es la familia para Dios. Que Dios, pudiendo traer a Jesús al mundo, evitarse el pesebre con el mal olor, evitarse todas esas cosas, decidió buscar una mamá para Jesús y puso al lado un varón para proteger. ¿Sí? Dios buscó un papá sustituto, un papá humano. ¿Para qué? Para que proteja y dé seguridad a esa familia. Mira qué importante que es el diseño de Dios. Es importante la figura de una mamá y de un papá. Qué importante que es. ¿Cuántos varones hay acá? ¿Varón? ¿Usted es el sacerdote de la casa? ¿Por qué no se me ponen de pie un ratito? No tengan miedo. Yo los amo en el Señor, no le voy a decir nada que... Varones, ustedes son sacerdotes de casa, de la casa.
Ustedes tienen esa responsabilidad tremenda. ¿Saben que el mundo dice que a los hombres le huyen a las responsabilidades? Pero en el Señor las cosas son diferentes. Porque en el Señor los hombres toman esa paternidad de Dios. Y el Señor lo que tiene para tu familia no lo va a traer a través de montotos flores. El Señor lo que tiene para tu familia lo va a traer a través tuyo. ¿Cuántos papás hay acá? Esposos, varones. Lo que Dios tiene para tu familia lo va a traer a través tuyo. No solamente el trabajo cuando ustedes trabajan, sino la revelación de Dios. Algo muy interesante. Antes de irse a trabajar, por más que hagan el turno, que entran a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 6, ore por su esposa. ¿Sí? Ministrele a su esposa. Ministre a sus hijos. Si yo le digo a mi marido, vos orá por nosotros. Si me los despertás, bueno. Si me despertás los chicos, después veo qué hago. No importa. Vos oranos. Porque es así el diseño de Dios. Ahora si quieren pueden sentarse. No tengan en poco, hombres. Ustedes son la cabeza. ¿Sí? Y la palabra de Dios va a fluir a través de sus labios. ¿Sí? Ahora le voy a pedir a las mamás que se pongan en pie. Esposas y madres, ustedes son las intercesoras de casa. ¿Tienen vergüenza? Esposas, yo sé que son esposas. Vamos, no tengan vergüenza. Esposas, ustedes son las intercesoras. No reniegue de su marido, que usted no lo va a cambiar con el rezongo, al contrario, más duro se pone. No rezongue. Usted interceda por su esposo. Interceda por él, para que él tenga revelación de Dios. Ay, no, es que yo quiero... Porque la revelación va a venir a través de su marido. Ustedes interceden por él. Ustedes limpian el camino. Limpian el camino en el trabajo. Todo obstáculo. Todo lo que se quiera interponer. Todo lo que lo quiera distraer. Todo lo que lo quiera desenfocar. ¿Cuántas mujeres guerreras hay acá? Ustedes son las intercesoras de su marido. Cuando su marido se va a trabajar, usted lo cubre. Y usted intercede por su marido. Si su marido maneja, usted limpia las rutas. Usted lo cubre de cualquier accidente. ¿Y sabe cómo va a venir el marido después? Chiche bombón para usted. Caramelito. Pero tenemos que aprender a ser esas intercesoras. Nosotros pensamos que si rezongamos las cosas cambian. No. Esa es nuestra manera. Bien nuestra manera, que surge de la carne. Pero el diseño de Dios es interceder por tu marido. Interceder por tu marido, donde esté. Si no viene a la iglesia, prontito va a hacerlo. Pero intercede. También oran por sus hijos. Pueden sentarse si quieren. Hijos, yo sé que todos son hijos, pero hay unos hijos que están en casa todavía y generalmente se sientan de aquella fila. Hijos, obedezcan a los papis. Aunque a veces no entendamos, tenemos que respetar porque es la promesa de Dios con bendición. Y hay algo más para los padres. Dice, ¿por qué esta se va por esta rama? No sé. Pero es algo muy específico que el Señor me manda. Tenemos que hablar de la familia. Porque el modelo del mundo avasalla sobre la iglesia. Y nosotros estamos tranqui. Siempre haciendo lo mismo, muy tranquilo, siempre igual. Pero es tiempo de que hablemos lo que es el diseño de Dios, cómo tenemos que manejarnos. Yo a veces veo padres que porque les gusta ver a su hijo enojado, le hacen cosas para que se enoje. No provoquen a sus hijos. Si hay un chiste que no les gusta, si hay una broma que no les gusta, si hay algún gesto, no provoquen, dice la Biblia, no lo dice San Raquel. Ya se canonizó. ¡Ah! Brava esta.
Lo dice la palabra del Señor. Amados, hay algo que nosotros estamos haciendo con mi esposo juntos y es orar juntos. ¿Cuántos oran en su casa? Nosotros orábamos, yo por un lado y él por el otro. Pero en un tiempo nos pusimos de acuerdo y dijimos, aunque sea poquito tiempo, lo tenemos que hacer juntos. Y la historia empezó a cambiar. Entonces yo los animo, aunque sean 3 minutos, aunque sean 5 minutos. Ustedes eligen en qué hora, porque cada matrimonio tiene sus horarios. Pero oren juntos y la historia va a empezar a cambiar. Porque el diseño de Dios va a pasar a ser tu casa. Va a ser el diseño de Dios. El diseño de Dios va a estar implantado en tu casa. Porque eso es lo que papá quiere. Que sus diseños sean tus diseños. Ahí. Que nos alineemos a lo que papá piensa, a lo que papá quiere, a lo que papá diseña, a lo que papá proyecta. Vayan conmigo. Dios quiere que me alinee. Así conmigo, porque a veces estamos distraídos. Me alinee a lo que Él me dice. Me alinee a lo que Él me está susurrando en este tiempo. Porque el Evangelio es para la familia, el Evangelio es para el matrimonio, el Evangelio es para la salud, el Evangelio es para la economía, el Evangelio es para tu sociedad, el Evangelio es. Me gustó. Me gustó. Es tiempo donde la iglesia de Jesucristo se alinee y empecemos a cambiar la historia de Argentina. No escucho esto, no escucho ese amén. Es tiempo que la iglesia se alinee y empecemos a cambiar la historia de Argentina. Pueden aplaudir. Porque Argentina no la manejan los gobernantes. Hay alguien más arriba de los gobernantes y es papá. Y el diseño de Dios no es la corrupción, no es la pobreza. La iglesia de Cristo tiene que levantarse con el Evangelio completo que es. No me gustó. Me gustó más el aplauso antes que esta. La iglesia de Argentina se tiene que levantar en oración y con el Evangelio completo que es de Dios. Y donde el Ministerio de Economía no puede, la iglesia de Dios intercede y la economía se da vuelta. Por eso, iglesia, estamos encerrados. A veces me siento como en una cajita de azafrán. Pero es tiempo de expandirse, de romper. Hagan conmigo, tratá de no pegarle al de al lado. Expandirse, romper. Porque es más que la vida eterna. Es poder. Decirle al de al lado, es más que la vida eterna. Es poder. Y algo más, es poder aquí y ahora. Es poder aquí y ahora. Dios nos llamó con este evangelio a destruir las obras del diablo. A destruir las obras del diablo. ¿Dónde brota esto? Y yo les puse ahí. Nos preocupamos por lo que vemos. Pero lo que en realidad nos define es lo que no vemos. Decirle al lado. Decíselo. Te preocupás por lo que te pones. Los quitamanchas están a la orden del día. Y si algo se nos descosió, las veo a las chicas con la agujita. Algunos no saben cómo ni se agarra la aguja, pero no importa. Lo mandamos a arreglar, no importa. Pero nos preocupamos cómo nos vemos. Pero lo que en realidad nos define es lo que no se ve.
La palabra de Dios dice, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así que lo que pensás, te pintó, te retrató, chao, ahí está. Porque vos podés dar apariencias muy lindas, pero si en tu cabeza hay pensamientos de que yo no puedo, no sirvo, estás pisoteando la sangre de Cristo. Vos sos vaso de barro, pero el poder que está en vos te lleva a dimensiones que ni pensabas. La Raquel en el estadio. Ah, mirá. Nunca pensé en mi vida. Y lo que viene todavía. Lo que viene todavía. Pero Dios en vos te redimensiona. Te redimensiona. Nunca tenga en pocos. Nunca el yo no puedo, decía una predicadora, el yo no puedo, el yo no tengo, es del diablo. No me acuerdo quién lo decía, pero era una predicadora. Y es verdad. En Cristo todo lo puedo. Y si algo, Dios te dio algo, quédate tranquilo porque los recursos vienen de Él. ¿Sí? ¿Dónde comienza todo esto? Y yo les puse, bueno, tal es su pensamiento en su corazón, tal es Él. El otro día, no me quiero extender mucho. Lo voy a hacer rápido. El otro día hablábamos y algo muy curioso es que en las Escrituras, cuando Dios le habla de las ropas del sacerdote, le dicen, tiene que ser una túnica así asado, de lino fino y esto, y tal adorno que va a significar tal cosa y tal otra. Pero ¿saben qué? El Señor también les habló hasta de su ropa interior. ¿Por qué? Porque en la intimidad, ahí donde nadie ve, eso que nadie ve es lo que te define. Eso que nadie ve es lo que te define. Vos no sos lo que sos cuando venís a la iglesia. Sos lo que sos cuando estás en tu casa. Y es ahí, en el círculo íntimo, donde tenés que vivir el evangelio, lo cotidiano. Vamos a leer el versículo 16, le prometo que vamos a hacer rápido, 16 y 18 del capítulo 4. Voy a tratar de esforzarme. ¿Me siguen? Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va, ¿qué? Desgastando, el interior, no obstante, ¿qué? Se renueva de día a día, de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno, ¿qué? Peso de gloria. Y escuchen el 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son, ¿qué? Temporales. Mas las que no se ven son eternas. Eternas. Eso que nace ahí. ¿Dónde nace? ¿Dónde nace? Cuando, en este tiempo estaban hablando de Abraham. Abraham es el padre de la fe. ¿Sí? El padre de la fe para la paz, para el perdón, para la prosperidad, para la restauración, para el poder, para romper las obras del diablo. Y de la fe para creer. Y la Biblia habla de muchas cosas del creer. El que cree en mí, dice, el que, aunque esté muerto vivirá. El que cree en mí, van a correr las montañas. Dirán, a esta montaña córrete aquí y la montaña se va a correr. ¿Cuántos creen? Porque pensamos a veces... Qué difícil. La Biblia habla de que mayores cosas que Jesús vamos a hacer si creemos. Pero también sabe que dice, y esto es muy, esto me mato. Dice, el que cree en mí, desde su interior, el interior es lo que se ve o lo que no se ve. Porque nos preocupamos por lo que se ve. Venimos a la iglesia, todo divino, y adentro... angustia, odio, guácale, feo, afuera. Limpia el vaso, hermano, limpia el vaso. La palabra de Dios
habla del que cree en mí. ¿Desde dónde? ¿Desde el exterior? ¿Desde dónde? ¿Qué? Desde el interior correrán ríos de agua viva. Desde el interior correrán ríos de agua viva. Y ese río que no podés parar. ¿Cuántos conocen lo que es ríos, los ríos de agua viva? ¿A qué se le llaman ríos de agua viva? A los ríos que tienen corriente, que son impetuosos. A las cataratas. Anda, ponete en el medio de la catarata. Sin poder. Ese río comienza desde adentro. Cuando hay una búsqueda en intimidad con Dios, comienza ese río que no lo podés parar. Y después tu rostro resplandece como el de Moisés. Y a donde vas, llevas la muerte de Cristo por todos lados, porque es por su muerte que nosotros somos lo que somos. Y es por su muerte que hoy vivimos y que tenemos esa plenitud y que tenemos en Dios todas, hagan conmigo, todas las cosas. Entonces, desde lo que no se ve, la Biblia habla, entra en tu habitación, en tu aposento, le dice, porque es un idioma antiguo, en tu habitación, en tu pieza, cerra la puerta y ora. Y ese río, hagan conmigo, río de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, comienzan a fluir. Y hay un pasaje, y ya termino, que me impactó mucho. Y habla de las aguas salutíferas en Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 47. El que quiera después lo anote y lo lee. Que las aguas salían, ¿desde dónde salían? Desde el templo. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo acá? Es el mismo corriente de agua. Es el mismo torrente de agua viva que nace en tu interior y se va saliendo para afuera y va salpicando al vecino y a tu familia. Porque nada puede hacerte frente, te dice el Señor, en todos los días de tu vida. ¿Quién le va a hacer frente a ese río impetuoso? Al vaso de barro tal vez, pero a ese río impetuoso que fluye a través tuyo nadie. Nadie se atreve siquiera. Y dice el libro de Ezequiel que va y el agua empieza a salir del templo, no con las goteras, sino que desde el interior, y llega a los tobillos y después las rodillas, y bueno, hasta ahí la piloteamos un poco a mi manera y un poco a la manera de Dios. La canchereamos, pero llega un tiempo donde las aguas crecen de tal forma que tenés que despojarte de tu forma porque no vas a poder nadar en su río, no te vas a poder meter en su río. Y ahí tenés que soltar las amarras, tenés que perdonar, tenés que sacar el ancla, tenés que despojarte de tus maneras, de tus cántaros y de todo lo que tengas a la mano, porque es ahí donde es a la forma de Dios. Sí o sí, a la forma de Dios. ¿Saben qué? Este río, dice la palabra de Dios en Ezequiel 47, que ese río que va subiendo y llega y nos sumergimos y nos inundamos, nos empapamos, nos impregnamos, ese río que corre, todo el que toca ese agua es sanado. Todas esas aguas eran salutíferas, se usaban para medicamentos. Esas aguas de sanidad, de prosperidad, de paz. Gente, de paz. Ministros del nuevo pacto, ministran la paz del Señor. Quédense tranquilos, está cambiando el agua. Pero ya terminamos. Ese no es el agua que sale del torrente, del agua interior, sino que es del aire. Pero, vamos. Conclusión. La religión, ¿saben lo que es la religión? Volvemos de nuevo a las formas. La religión es el invento del hombre por llegar a Dios. ¿La religión es el invento de quién? ¿Por llegar? ¿Saben cuál fue el diseño de Dios para llegar a Él?
Jesús. Si te abrazás a la religión, fuiste. Porque la religión no tiene nada para ofrecerte. Es eso, ay, brilloso, muy lindo a la vista, pero hueco por dentro, hueco, podrido, humano, carente, hueco. Más vida. Jesús es vida. Jesús es paz. La sangre de Jesús corre a través de tus venas. Jesús es movimiento. Jesús es pasión. Si te abrazas a la religión, déjame decirte, cric, 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 pasarán los pastos rodando alrededor tuyo, pasarán los años y nada cambiará en tu vida. Pero si te abrazas a Jesús, que Jesús es el Evangelio, y el Evangelio es, las cosas comenzarán a acontecer. Tu historia comenzará a cambiar, porque en la religión hay muerte, pero en Jesús hay vida. Vamos de nuevo. La religión hay muerte, pero en Jesús hay vida. Eso me gustó. Restablezcamos los diseños de Dios. Disfrutemos de todo el Evangelio. Esto me recordaba como una ilustración de alguien que compra una casa, que hereda una casa, perdón, no la compra, la hereda, y vivía en un ranchito y de repente era una mansión re grande, ¡wow! Y puso los muebles del ranchito en esa casa gigante y preciosa. Y ahora estaba en figurita porque decía, ¿cómo amueblo esta casa? ¿Cómo la decoro? No tengo ni cubiertos ni nada. Pero cuando lee, termina de leer el contrato, cuando se aviva y termina de leer el contrato, decía que todo lo de esa casa era también propiedad de él y que también podía usarlo. Iglesia, el Evangelio es buenas nuevas. El Evangelio es poder y también podés usar ese poder. ¿Qué tal si te pones de pie? Y este desafío de vivir el Evangelio. Yo sé que es tarde, el que se tiene que ir puede hacerlo, pero el que no puede levantar su mano conmigo aquí, un segundo, y le pedimos, Padre Dios del cielo, gracias